Hola compañeras y compañero, les doy la bienvenida a este tema, la potestad tributaria del Estado, que servirá para conocer, ampliar y argumentar los siguientes puntos. Explicar los puntos significativos de la potestad tributaria del Estado. El siguiente punto, indicar las atribuciones y potestades de los tres niveles de gobierno en México. Finalmente, indicar cómo aplican estas potestades en su entidad federativa y o municipio particular. En este grupo focal, le recomiendo tener una visión crítica respecto al esquema actual de las obligaciones tributarias, recordando que nosotros somos miembros activos de la sociedad, por lo cual debemos cumplir con estas obligaciones, ya sea como personas físicas o morales acreditadas como contribuyentes en el derecho fiscal y financiero. Pensemos entonces en nuestras obligaciones para con el Estado, así como la relación y el vínculo económico entre este y nosotros. De hecho, todos los contribuyentes somos una parte muy importante de esta rama del derecho fiscal. Bienvenidos. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, compañero. Gracias. Buenas noches, Maribel. Hola, buenas noches, compañeros. Gracias. Buenas noches, José María. Hola, hola, buenas noches. Gracias. Los saluda su amigo Armando Zumárraga. Pues bien, vamos a dar inicio con el siguiente punto, el primer punto del que hablamos anteriormente. Explicar los puntos significativos de la potestad tributaria del Estado. Y bueno, vamos a dar inicio en este grupo focal con la compañera Maribel. Adelante, escuchamos con mucha atención. Gracias. Bueno, como comentaron, el primer punto a tratar es la potestad tributaria del Estado, la cual yo puedo decir que esta es una facultad que tiene el Estado para establecer y exigir los ingresos tributarios que nosotros como contribuyentes vamos a aportar. Es importante mencionar que el punto de partida que nos marca esta obligación que nosotros tenemos para atribuir está en el artículo 31 de la Constitución Política, el cual, haciendo mención otra vez, este va a ser una obligación que tenemos nosotros como mexicanos, que va a ser para contribuir al gasto público. Y también es importante señalar que nos dice que esta contribución que nosotros vamos a hacer tiene que ser de forma proporcional y equitativa. Eh, como sabemos, el Estado va a requerir de recursos económicos y patrimoniales y estos van a ser provenientes del gobierno, los cuales obviamente son utilizados para beneficios colectivos que tenemos nosotros como población para satisfacer determinadas necesidades. Esta obligación tributaria, eh, que es bueno conocida en derecho fiscal, se va a materializar en el vínculo jurídico. ¿Por qué? Porque va a ser entre un acreedor que va a tener el derecho de exigir este impuesto y un deudor, que va a ser la persona en quien recae esta obligación, que va a ser el pago de determinados impuestos. ¿Por qué? Porque se dice que es una obligación, porque se tiene que dar, hacer o tolerar. Esta facultad, como lo mencioné anteriormente, es de cobrar impuestos a nosotros como ciudadanos en los diferentes niveles que vamos a tratar posteriormente. Existen tres elementos importantes, lo cual es una potestad normativa. ¿Por qué? Porque se consideran prestaciones económicas que el Estado va a exigir al público, una potestad de aplicación y también una potestad de asignación al gasto público. Quiero también hacer mención, cuando hablamos de un poder fiscal en el Estado, nos dice que este tiene que ser abstracto porque se va a basar en normas, va a ser permanente porque mientras esté el Estado va a poder existir el mismo poder fiscal. Este va a ser irrenunciable porque no se puede desprender el Estado del poder fiscal, indelegable porque una ley en ningún otro órgano del Estado puede hacer excepciones
intransmisible porque nosotros como ciudadanos no podemos transmitirle esa obligación a otro ciudadano, y normativo, porque como lo mencioné anteriormente, está basado en determinadas leyes en diferentes jerarquías de Estado o de poder. Y bueno, esa sería mi aportación respecto al primer punto. Muy bien. ¿Qué nos puede comentar la compañera Gloria al respecto? Buenas tardes otra vez, compañeros. Sobre el punto número 1, ¿verdad? Explicar los puntos significativos en la potestad tributaria del Estado. Aquí lo que yo estuve mirando y en grandes rasgos, pues miré que es el pago de los ingresos que va a tener nuestro Estado o nuestro municipio. Es la manera en que nos cobran los impuestos, que dice que también decía que es una voluntad política social y que nos surge sobre el Estado y que esto es supuestamente para buscar el beneficio de la sociedad y del pueblo, y que todos estos impuestos son usados para un beneficio para todos nosotros. También nos dice que todos los contribuyentes de nuestro país y todos hacemos estas aportaciones tributarias y como son nacionales, y es más que nada para fortalecer la economía y las finanzas de los municipios y de los estados. Mi aportación no es tan amplia, pero un poquito nada más complementando la aportación de la compañera. No, toda aportación es muy importante. Gracias, Gloria. Compañero José María, adelante. ¿Qué opina usted acerca de lo que comentó la compañera Gloria y la compañera Maribel? Ok, buenas noches otra vez. Para complementar, ¿no?, lo que ya mencionamos, bueno, nos menciona sobre contribuciones y atribuciones del Estado. Tendríamos que ver que para poder hablar de Estado vamos a hablar de lo que es población, territorio y gobierno. Ahora, aquí la materia o lo que nosotros vemos es lo fiscal. Nosotros hablamos de fiscal o tributario cuando nos referimos a lo que ya vimos en las clases anteriores, ¿no?, sobre los denominados impuestos. Entonces, el gobierno tiene una situación de cobrar el uso de la tierra, de los servicios, de todo lo que está dentro de su territorio, población y gobierno, para contribuir, y se supone que esos impuestos se deben de reutilizar en mejorar la infraestructura, la situación de la población como tal, ¿no? O sea, esos impuestos deberían de ser devueltos de alguna u otra forma a la población para poder mejorar la vida de los ciudadanos. Ahora, ¿qué es el poder tributario? Es las contribuciones que nosotros realizamos a nuestro gobierno, ¿no?, a través de un proceso legislativo, de crear leyes, de cobrar impuestos, de tenencias, de pagos de refrendo, de catastro, ejidales, predios, todo lo que tiene que recolectar en sí tanto la federación, el estado o el municipio, dependiendo de su estructura y dependiendo de su injerencia o competencia, ¿no? Pero en sí es la atribución del Estado sobre el poder tributario, es eso, es el poder que tiene el gobierno de cobrar impuestos a los ciudadanos para su propio beneficio, ¿sí? Esa sería mi aportación. Muy bien, muchísimas gracias. Enriquecer este tema es hermoso, que es muy amplio. Y efectivamente lo que dijeron ustedes tres nos lleva a la pregunta, ¿cómo es que se puede hacer para los programas sociales? Pues está muy clarito con lo que acaban de explicar ustedes, a través de las contribuciones que hacen las personas físicas o las personas morales, para que se puedan llevar a cabo la parte de la educación, la salud, la misma administración, la parte legislativa y la parte ejecutiva y judicial, tiene que haber un recurso para ese mantenimiento y sostenimiento. Por tal motivo, es constitucional, como lo decía la compañera Maribel, en el artículo 31 de la Constitución, el recaudar recursos para poder solventar todos los gastos que tiene el gobierno, y como decía Gloria y el compañero José María, tanto en el ámbito estatal como federal, municipal e inclusive en la cuestión ejidal, ¿no?
Perfecto, pues agotamos este primer punto y nos vamos al segundo punto que nos invita a indicar las atribuciones y las potestades a los tres niveles de gobierno en México. Compañera Maribel, vamos a escucharla. Adelante. Sí, bueno, al respecto de estos tres niveles, me gustaría hacer énfasis en un artículo importante, el cual es el Código Fiscal de la Federación, en el cual nos habla de cuáles son estas obligaciones o contribuciones a las cuales nosotros vamos a atribuir, que nos menciona principalmente que son los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora y los derechos. ¿Por qué hago referencia a este artículo? Porque a pesar de que en los hay diferentes niveles para que nosotros podamos contribuir, ambos en su ley de ingresos en los diferentes niveles contienen estos 4 puntos en la misma ley que integran. Porque cuando ellos presentan estas leyes, lo dividen en estos apartados que, como lo mencionaron anteriormente mis compañeros, se presenta esta iniciativa de ley de ingresos y egresos, el cual nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y en el cual nos dice cuáles son los puntos importantes para que nosotros podamos adquirir mayor ingreso y subdividir en todas las diferentes eh, dependencias que hay. Entonces, bueno, para no hacer tan largo ese punto, lo voy a dejar así para que posteriormente lo embone todo en el posterior. Gracias, compañera Maribel. Eh, Sin duda, el Código Fiscal de la Federación, pues se puede decir que es parte de la Biblia de todo contribuyente. Compañera Gloria, ¿qué nos dice usted al respecto? Sobre en este punto, pues sabemos todos que aquí en México pues hay muchos impuestos que nos hacen frente pues cada mes o cada situación o cada compra, cuando compramos un territorio, o sea, dentro de todos los impuestos federales, estatales y los municipales, vienen siendo lo que es el ISR, el IVA, el YETU, todo esto se va dividiendo y cada uno tenemos nuestros gastos dependiendo también de acuerdo a los ingresos que nosotros tenemos. Em, pues aquí sería pues prácticamente nada más dividir por zonas, por donde nos encontremos y ahí es donde nos va a variar los tipos de las atribuciones que vamos a tener como ciudadanos para generar los ingresos de nombre para esto que viene siendo a nivel federal, municipal y pues en la local con nosotros. Em, pues este sería todo de mi parte, compañero. Muy bien, muy amable. Compañero José María, ¿qué nos comenta usted al respecto de este punto? Bueno, con respecto a este punto nos menciona cuáles son los tres niveles de gobierno y cuáles son sus funciones, ¿no? Como nosotros ya sabemos bien, pues tenemos tres niveles de gobierno, ¿no? Hay un federal, un estatal y un municipal. Cada uno tiene una injerencia, una jurisdicción y diferentes aspectos. Desde el punto de vista fiscal, por así llamarlo, el gobierno federal es el que se va a dedicar en sí al comercio exterior, mientras que si hablamos del gobierno estatal es con respecto a impuestos, derechos, menciona que puede ser aspectos sobre salud, seguridad, desarrollo, tránsito, mientras que cuando hablamos a nivel municipal hablamos de el núcleo como tal, que puede ser el patrimonio municipal, la tierra como tal, los servicios básicos locales, entre ellos te puede hablar también de panteones y diferentes circunstancias. Entonces, cada nivel tiene un determinado impuesto que cobrar, dependiendo del, por ejemplo, el impuesto sobre la renta es un impuesto federal, mientras que si hablamos de algún, por ejemplo, ejidal, es un impuesto que se queda dentro del municipio. Todos tienen una, una cierta limitación de lo que tienen que cobrar, ¿no? Si es a nivel federal,
si es a nivel estatal, si es a nivel municipal, dependiendo del nivel de gobierno del que estamos hablando. Esa sería mi contribución. Muy bien, es amplio, decía yo en un principio, hablar de derecho fiscal y pues lo vamos a ver durante este cuatrimestre. Y bien, acertado lo que ustedes dijeron entre los tres niveles. Y bueno, ¿quién se encarga de hacer todo esto? Pues el Poder Legislativo, sin duda, que ahí viene la parte del Código Fiscal de la Federación, viene lo que es en sí el prontuario fiscal, en enero más o menos, que viene la miscelánea fiscal y todas las jurisprudencias que tienen que ver con la parte de Hacienda, con la parte de la contribución y cómo es que se va a dar para, ya lo decía la compañera Maribel, para los ingresos y los egresos tanto de la federación municipal y estatal. De ahí nos vamos a la parte ejecutiva, ya que quedó, pues ahora sí se va a ejecutar, se nos comenta a todos cuáles son los impuestos que tenemos que pagar, que bien acertadamente ustedes los comentaron, y bueno, en caso de que yo no pague o quiera yo evadir, entra el Poder Judicial, que aunque nosotros lo vemos en el derecho civil, la parte del derecho, este, del derecho tributario, nosotros en el derecho civil dice que no puedo yo ser detenido en algunos casos, pero cuando se habla de impuestos, sí puedo ser detenido, sí puedo ser procesado a través del Tribunal Federal por el aspecto fiscal. Muy bien, nos vamos con el último punto, que este está también muy amplio y que ustedes tendrán mucho que argumentar. Y nos habla precisamente de que nos indiquen cómo aplicar estas potestades en su entidad federativa y o municipio particular, recordando que cada uno de nosotros vivimos en diferentes estados o municipios y bueno, vamos a conocer en este momento qué impuestos o cómo es que se maneja esa obligación fiscal de los contribuyentes, personas físicas y morales, ante el derecho fiscal. Adelante, compañera Maribel. Gracias. Sí, como mencionamos, hay diferentes niveles de gobierno, el cual nuevamente voy a hacer mención rápido hablando de nivel federal, el cual es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios. Este es muy común, mejor conocido como IEPS. Este impuesto lo podemos encontrar en la gasolina, en diferentes productos que pareciera un poco extraño, ¿no? Van a decir, ¿cómo? Yo estoy pagando este impuesto incluso en chocolates. Los chocolates tienen un IEPS bastante alto. Realmente muchas personas desconocemos que pagamos este impuesto incluso en productos que consumimos cotidianamente. Bueno, las personas deberán saber que también pagan un impuesto federal cuando compran automóviles nuevos, cuando hay depósitos en efectivo, y otro que también es sumamente cotidiano es el IETU que pagan pues los empresarios, porque esto es un impuesto empresarial a tasa única. Bueno, ahora prosiguiendo a lo que es a nivel estatal, yo soy del estado de Tlaxcala. Eh, de hecho, bueno, cuando nosotros queremos consultar cualquier información sobre estos impuestos, nosotros tenemos una página que nos proporciona nuestro gobierno que se llama Secretaría de Finanzas, en el cual nosotros podemos en este mismo hacer declaraciones, consultar determinados puntos sobre estos impuestos. Nosotros aquí podemos pagar la tenencia vehicular, el impuesto sobre nómina y el ejercicio de profesiones. Estos son los más importantes. Como sabemos, no todas las personas son obligadas a pagar el impuesto sobre nómina, que este es un impuesto estatal. Eh, Hay como diferentes factores en el cual son las personas que van a contribuir a este, porque se sustituye por impuesto de profesión. Como sabemos, en este son los que no causan IVA, tienen que pagar este impuesto al Estado, como lo son veterinarios, doctores, entre otros. También hablando a nivel local, pues es
el impuesto predial, de adquisición de muebles. Nos cobran un impuesto que se llama fomento turístico, también otro que es desarrollo integral de familia. En este voy a hacer mención porque bueno, nosotros nos comparten, yo soy del municipio de Yauquemecan, del estado de Tlaxcala. Como lo mencioné, hay una ley de ingresos local que nos proporcionan, en el cual, como les mencioné, este se subdivide en las 4 contribuciones que nos marca el artículo 2, el cual es impuestos. Bueno, en mi municipio nos dice que el mayor impuesto es el que es sobre ingresos y patrimonio. Nos marca un impuesto de 5.193.252. Cuando hablamos de cuotas y aportaciones de seguridad social, en este nos habla que es el de fondos de vivienda. Y bueno, uno importante que nos habla en el caso de mi municipio es el de derechos de uso, goce, aprovechamiento y explotación de bienes de dominio público. Y bueno, eso sería todo. Hablando de mi municipio, regresando nuevamente al estado, nada más para hacer énfasis. En mi estado, cuando sacaron esta ley de ingresos, nos dijo que se iba a prever un monto de ingresos de 25.571 millones. Y eso sería todo de mi parte. Muy interesante conocer cómo es que esas obligaciones fiscales en cada estado, municipio, se llevan para diferentes obras o actividades que sin duda favorecen al lugar donde habitamos. Mi compañera Gloria, adelante, ¿qué nos cuenta usted? Pues yo pertenezco al municipio de Ahome en el estado de Sinaloa. Pues aquí nos dicen que pues cada gobierno va obteniendo los recursos económicos suficientes para hacer frente a lo que ellos tienen previsto a sus actividades, y ellos va definiendo qué impuestos cobrar y qué por cientos ir poniendo, en este caso aquí en mi estado y el municipio. Aquí me dice que en el municipio de Ahome las aportaciones más importantes que tenemos son las de las aportaciones federales, que es lo que nos ayuda aquí para solventar los gastos públicos de los servicios, el pago de nuestra seguridad en el municipio y lo que viene siendo el DIF. Em, los gastos menores que nos dicen las aportaciones menores son lo que viene siendo lo que cobran con las multas, los recargos y los permisos, licencias y todo eso. Aquí nos desglosaban y nos decían algunos de los impuestos que se cobran aquí para tener sus ingresos. Que en los federales, que más que nada viene siendo el IVA, el ISR, el ISPT, el cobro de las tenencias, la gasolina en el diésel y todo eso. En los estatales me viene siendo lo que es las nóminas, los hospedajes, autos usados. En los municipios dice que es el predial, y lo que les comentaba ahorita, que los que eran lo menores eran las cuotas de las licencias, de las calcas, de las multas. Entonces aquí en mi estado, en mi municipio, pues es pequeño y sí hay mucha queja, pues de que es muchos impuestos lo que nos han cobrado. Pues. Pero como les digo, cada gobierno va moviendo su manera de cómo obtener los ingresos para lo que ellos tienen planificado para el tiempo que ellos estén, pues ya dependiendo de eso, aquí es cómo se mueven las aportaciones. Muchas gracias, compañera Gloria. Compañero José María, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo habito aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Aquí existe un reglamento de fiscalización del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cual cada vez que entra un gobernador se renueva, ¿no? Y como existe un trámite de transparencia, hay diferentes factores en donde se pueden ir viendo ciertas circunstancias, de tal forma que se ve cómo va continuando el manejo de esto, ¿no? Llegamos a percibir que los ingresos que tiene el municipio van a ser basados principalmente en las multas, en
las atribuciones del uso de tierra y las diferentes acciones, por ejemplo, agua potable, drenaje, alcantarillado, que se cobran dentro del recibo de la luz. Son las atribuciones a nivel municipal que se cobran. También existe cierta circunstancia con respecto a las placas, en donde si son de otro estado, pues hay un acoso, por así llamarlo, ¿no?, de parte de tránsito por querer que se cambien las placas y se vuelva a pagar esos impuestos para que pertenezcan al estado nuevamente y se tenga que retribuir al estado o al municipio o al lugar local donde se tiene que pagar. De acuerdo al reglamento de fiscalización, dice que existen autoridades correspondientes para ver la recaudación tributaria. Entre ellas menciona el ayuntamiento, el presidente municipal, el tesorero municipal, el coordinador de recaudación tributaria, el jefe de la unidad normativa, el jefe del departamento de fiscalización municipal y los inspectores municipales, que van a ser los encargados y facultados de ver las atribuciones del municipio de Tuxtla Gutiérrez. Y este reglamento tiene ciertas variaciones o ciertos efectos dependiendo de las legislaciones que se vayan viendo, ¿no? O el gobierno que entra, por así llamarlo, hace una actualización de este reglamento, ¿sí? Sería todo de mi parte. Muchas gracias, compañero José María. Bueno, pues yo también estoy en el estado de Chiapas, pero ya no en la capital, estoy en Palenque, Chiapas. Y bueno, con respecto a lo que decía mi compañero José María, nosotros en el estado de Chiapas tenemos un código fiscal municipal que lo hizo el gobernador Albores Guillén hace muchísimos años y que al parecer no ha tenido cambios, pero sí, como decía José María, el reglamento es el que se cambia cada vez que entra un gobernador. Y bueno, me toca hablar a mí de la parte de todo lo que ustedes dijeron, pero me voy a la parte de nuestro municipio querido y bello, como pueblo mágico, Palenque, Chiapas. Y bueno, nosotros tenemos, gracias, dijeran aquí los pobladores del municipio de Palenque, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se le ocurrió el otorgarnos la disminución del 8% de IVA, que bueno, no puedo hablar mal, ¿verdad?, porque beneficia a toda la población, pero al comercio tiene que pagar el 16% de IVA. Pero bueno, recordemos que todo esto es para todo lo que tiene que hacer el gobierno federal, y bueno, todo lo que recauda de los municipios se va directamente, aunque después regresa a los municipios. El año pasado, pues ustedes lo saben, aquí en el estado de Chiapas inició la campaña, llegaron nuevos presidentes, se juntó el cabildo para hacer la ley de ingresos y egresos. Y entonces, pues le comentaba yo hace rato, se cobra a través de las UMAS. Hace unos días, más bien, ayer todavía costaba 96.92 pesos una UMA. El día de hoy vale 102 y fracción. Y los impuestos que se cobran aquí no nada más son los que nosotros conocemos, como el agua, la tenencia, la luz, el alcantarillado, sino que existen mucho más impuestos que casi solamente los conocen quienes los tenemos que pagar, como cuáles: la licencia de protección civil, para que no se pueda ir Protección Civil a dejar su proyecto, hay que pagar 150 UMAS. Estoy hablando que son casi 14,000 pesos. Aparte, si tienes un anuncio luminoso de este lado de Palenque, de Tabasco, Tenosique, Balancán y Tenosique, y Emiliano Zapata, hay que pagar por anuncio luminoso, por el espacio donde se estaciona. Y si tú pones la línea, como en Tuxtla Gutiérrez, yo creo que así es, doctor, donde pones la línea roja, ese lo pagas y no se puede estacionar nadie más que las personas que tienen ese derecho. Entonces, hay mucho más impuestos. Decía mi compañera Maribel y también Gloria, que bueno, esto sirve para ayudar a todos los servicios a los cuales tenemos derecho. Pero uno de los servicios grandes que este gobierno tiene es la cuestión de las ayudas, la cuestión social. Y aquí, por ejemplo, en Palenque
en el caso de los migrantes, reciben 5,800 pesos mensuales, una atribución que se le da a haitianos, colombianos, salvadoreños, y si inscriben a sus hijos, se les da una beca de más de la que tiene el programa que todos conocemos de bienestar. ¿De dónde se obtiene ese recurso? De lo que ustedes ya hablaron y del tema que estamos viendo, de esas contribuciones que hacemos todos los mexicanos. Pues compañeros, compañeras, me dio muchísimo gusto trabajar con ustedes en este grupo focal, un tema que nos va a llevar a otras actividades y que nos va a ampliar el mundo de las contribuciones fiscales. Por mi parte ha sido todo, no sé si algo más tienen que argumentar, con muchísimo gusto, están los micrófonos abiertos. Adelante. Pues de mi parte sería todo. Este tema es sumamente importante, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las atribuciones, los impuestos. Como bien mencionó, hay cosas que pagamos y ni sabemos que las pagamos, ¿no? Hay ciertas circunstancias en donde pues nos cobran cosas que no tenemos ni la menor idea, como mencionó la compañera Maribel, ¿no? O sea, el tabaco, en algunos casos, el chocolate, la Coca-Cola paga un impuesto increíble para poderse vender en México, y son cosas que son dañinas, pero existen y van a continuar, y a pesar de eso van a seguir produciendo impuestos, y nosotros mejoramos como país con esos impuestos de esos productos, pero también pues afectan la salud, ¿no? Entonces hay ciertas circunstancias desde el punto de vista de donde la queramos ver, pero pues hablar de contribuciones es bastante amplio, como ya lo mencionaron. De mi parte sería todo, muchísimas gracias. Gracias, compañero José María. Compañera Maribel. También de parte mía sería todo. Realmente, como mencionaron, es un tema bastante amplio. Como lo hemos mencionado, hay impuestos que vienen, por así decir, ocultos en los productos que consumimos. Es importante mencionar que uno como establecimiento, el IVA, solamente es intermediario, porque en quien recae la obligación es en el último consumidor. En nuestro caso, pues somos nosotros que lo consumimos, porque la empresa solo va a ser un intermediario de recepcionar ese impuesto y darlo al gobierno. Entonces, realmente todos los impuestos recaen en el último consumidor, que somos nosotros. Muy bien, compañera Maribel. Muy amable, gracias. Compañera Gloria, antes de despedirnos. Pues también, compañeros, sería todo de mi parte. Muy buena aportación, y es bueno saber también cómo están en otros lugares, qué es lo que se lleva, como dicen ellos también, de que hay cosas que no sabemos. Aquí hay mucha queja. Donde yo vivo es un valle agrícola, entonces hay mucha queja del impuesto del IEPS, porque ellos compran sus agroquímicos, compran sus productos y la mayoría los tienen, entonces ellos ni siquiera lo saben. Cuando van y piden el producto, ellos están impuestos hasta que les dan el precio neto. Entonces hay veces que les dicen, y ay, disculpe, se me pasó ese IEPS. No, pues qué es eso, y que no sé qué. O sea, siendo agricultores de años, ni siquiera saben que les están cobrando eso. Entonces, cuando hacen sus liquidaciones al final de la cosecha, igual se les cobra otro impuesto. O sea, es muchísimo, y como dicen, o sea, hay muchos que ni siquiera saben ellos, y más en lo que no nos damos cuenta, los que más o menos nos damos cuenta de unos, pero pues es bueno saber de todo. Muchas gracias, compañeros. Pues muy amable, muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo en la próxima actividad. Que tengan bonito día, bonita noche, y hasta pronto.